Escuchas a Héctor Rosales en radio. Más del mediodía del 25 de diciembre del año 2023. Momento de un resumen de noticias. Portadas de México. El periódico Milenio, Hoy Merece Respeto, advierte que los delincuentes que están presos en las cárceles de México tienen mayor poder de manipular el voto que los sindicatos. Por esta razón, el partido Morena se alía con los criminales, con los ladrones, con los asesinos y violadores. Quiere tener su voto. Y el voto, obviamente, también de sus familiares, que quieren que sus familiares delincuentes estén en libertad. ¿Ya vieron cómo el gobierno de Martí Batres premió a los delincuentes del reclusorio sur con música del Aragán? Que no quiero faltarle el respeto a esa banda, pero es bien conocido que esa clase de música le gusta a gente de bajo nivel socioeconómico y casi siempre delincuentes que se identifican con el mensaje de esas canciones. Milenio advierte que delincuentes presos y sus familiares tienen mayor convocatoria de voto que los sindicatos corruptos en México. Sindicatos corruptos que, por cierto, también tiene bajo su control el partido narco Morena. Los narcos también tienen mucho poder de convocatoria de voto, de manipulación, de ataque a las urnas. Por eso Morena se alía con ellos y su política ha sido abrazos, no balazos. Obviamente que si los familiares de los delincuentes escuchan que López Obrador beneficia a estos, van a seguir votando por ese partido, van a seguir votando por la corrupción de Claudia Sheinbaum Pardo, aunque esto signifique la muerte de miles de personas o un costo económico a la gente que trabaja honradamente. Vamos con otra información, portada del periódico El Universal. Sembrando vida de Andrés Manuel López Obrador no detiene la migración, como prometió. ¿Se acuerdan que López Obrador desvió millones de pesos a El Salvador, Honduras y Guatemala, también a otros países como Cuba, diciendo que esto iba a frenar la migración? Pues es la exhibición de que nuestro dinero fue echado a la basura. También desvió millones de pesos con otros proyectos. Creo que Jóvenes Construyendo el Futuro también se implementó en esos países que no son parte de México, con dinero público. Y la migración no se detuvo. Otra portada del Universal dijo: crimen organizado convierte a México en cementerio con más de 5,000 fosas clandestinas. La mayoría de ellas en el estado de Jalisco. Y bueno, pues aunado a esto de las desapariciones forzadas, de las fosas clandestinas, tienen la nota desagradable de que López Obrador ha ordenado eliminar el 90% del registro de personas desaparecidas en nuestro país. Pasamos de 126,000 personas desaparecidas a menos de 12,500. Portada del periódico Diario de Yucatán. Nueva ola de violencia. Treintena de vehículos fueron quemados y se registraron motines en 3 cárceles del estado de Tabasco. Buena portada del periódico Diario de Yucatán. La revista Proceso dice que el Tren Maya no es militar. En su portada publica el Tren Maya no es Maya, es militar. Por su parte, el periódico El Financiero publica: repunta la inflación este fin de año por precios agropecuarios y servicios públicos. Los agropecuarios, sabemos perfectamente por lo que pasó en Texcaltitlán, están siendo extorsionados por el crimen organizado sin que el gobierno de López Obrador intervenga para solucionar esta forma de esclavitud moderna. El Economista. Inflación acumulada de 3 quincenas en México reporta un aumento y rompe tendencia a la baja. Ahora es una pendiente que es perjudicial para los hogares pobres a finales de año y principios de 2024. El Sol de México publica que Tabasco padece jornada de violencia. El Sol de Puebla indica que van a precampañas con el lastre de su pasado en el PRI
O sea, los políticos tienen un pasado corrupto dentro del PRI y ahora están en partidos como el PT o como Morena, que fueron creados por expriistas. En su portada aparecen los rostros, las efigies de Rivera y de Alejandro Armenta, hoy en Morena, un expriista que fue secretario del político conocido como el Gober Precioso, gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de participar en una red de pedofilia, por la cual pues sufrió agresiones la periodista Lidia Cacho, quien escribió el libro Los demonios del Edén. Ahora están en Morena, esta clase de políticos que en 2012 Alejandro Armenta estaba con Enrique Peña Nieto y decía que iban a derrotar el socialismo del siglo XXI, ahora está con el socialismo del siglo XXI, de la corrupción priista, neopriista, de Morena con López Obrador. En Francia, un avión con destino a Nicaragua, pero que era de la India o tenía pasajeros indios, fue retenido. Finalmente este día ha despegado con 227 pasajeros a bordo, según dijo Euronews. Se cree que traficaba a estas personas con intereses a la dictadura de Nicaragua. Unos intereses muy turbios tiene Daniel Ortega, secuestrando religiosos, persiguiendo monjas, que los considera como sus enemigos políticos, a la vez que se denuncia el tráfico de personas desde la India. No se aclara qué pasó, si hubo una reducción de la tripulación, pues el cable de Euronews dijo 227, aunque inicialmente se dijo que el avión tenía 303 pasajeros de nacionalidad india. No se sabe si algunos se han quedado en Francia. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump pide a Corte de Washington anular la querella o demanda en su contra por asalto al Capitolio. Aseguró que él tiene inmunidad presidencial, por lo cual es improcedente la querella. En Londres critican duramente al secretario del Interior, James Cleverly. James Cleverly hizo unos comentarios extraños, quiso, pues según él, bromear, diciendo que drogaba a su esposa, lo cual ha sido muy mal visto por parte pues de los ingleses y de la prensa británica. En Egipto, propone el gobierno de Egipto al grupo terrorista Hamas una tregua humanitaria de 2 o 3 semanas a cambio de liberar 40 rehenes israelíes y mexicanos. Navidad, el Papa Francisco reza la Misa de Gallo. Con el corazón en Belén, lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, en un pesebre rodeado de sus padres, y particularmente en los nacimientos, un toro y un asno, porque estos son parte de los símbolos proféticos en el Antiguo Testamento que decían serían fundamentales para identificar el nacimiento del Salvador. Cristo nació precisamente rodeado de un buey y de un asno. Reza por Belén, que está ocupada en este momento por el ejército de Israel. Belén es parte de Cisjordania, Palestina. El Papa Francisco dijo que lamentablemente siguen rugiendo las armas en ese lugar. En Gaza, 70 muertos y decenas de heridos. Deja otro ataque de Israel. Esta vez atacó nuevamente un campo de refugiados, el campo de refugiados de Al-Maghazi. Esto en el centro de Gaza. 70 muertos en Navidad. En Brasil, el chavismo no perdona. Luis Ignacio Lula da Silva no perdona a manifestantes que exigían su destitución e incluso la intervención del ejército para retirarlo. No los indulta, como se hace tradicionalmente en Navidad, que el presidente de Brasil perdone los delitos menores, porque estas fueron manifestaciones de estas personas. No quiere Luis Ignacio Lula da Silva reconciliarse con los votantes brasileños de Jair Bolsonaro, sino que quiere que lo odien aún más. Luis Ignacio Lula da Silva, en un discurso de odio, dijo que quiere restaurar la paz y que si él se impone o que si él se mantiene en el poder, será la restauración de la paz contra el odio de los golpistas. Estas declaraciones las da en plena Navidad Luis Ignacio Lula da Silva, cofundador junto con el dictador y criminal Hugo Chávez
y el dictador Fidel Castro del denominado Foro de Sao Paulo, un grupo político de partidos de extrema izquierda, pero también guerrillas terroristas como el ELN, FARC, Sendero Luminoso, entre otros. Y bueno, pues ahí queda perfectamente demostrado que Luis Ignacio Lula da Silva no cree en la Navidad, no cree en el perdón. En el Estado de Israel, en un discurso del primer ministro del Estado de Israel, el sionista Benjamín Netanyahu, es abucheado por manifestantes israelíes al prometer la liberación de todos los rehenes israelíes. Dice que él está trabajando para eso. Sin embargo, hay que recordar que el mismo ejército de Israel asesinó 3 rehenes israelíes en poder de Hamás por la brutalidad de sus ataques, y el grupo terrorista Hamás, dijo que este fin de semana, vísperas de Navidad, los ataques de Israel mataron a otros 5 rehenes israelíes, por lo cual la promesa de la liberación de todos los rehenes de Hamás por parte de Netanyahu es una promesa que no se puede cumplir porque sus mismas fuerzas los han privado de la vida. Y por tanto, pues los manifestantes israelíes siguen muy molestos con Netanyahu, que por cierto, pues ya la mayoría de la prensa seria denuncian que este acontecimiento tan trágico de los ataques del 7 de octubre contra civiles israelíes que dejan 1.200 fallecidos, que Netanyahu había recibido cables de inteligencia que esto se preparaba desde un año antes, pues son responsabilidad de él y sobre todo que le caen como anillo al dedo. Una tragedia le cae como anillo al dedo al dictador Netanyahu, porque con esto libra severas investigaciones judiciales en su contra por corrupción. Además que Netanyahu intentó dar un golpe de Estado con la Corte Suprema del Estado de Israel. En Colombia, la masacre de Cauca dejó 5 muertos, se cree que más, incluido el alcalde de ese lugar, Elmer Bonia, y una niña de 14 años de edad. El presidente Gustavo Petro ahora sí acusa a los guerrilleros de pretender dominar a las comunidades por la fuerza. Vamos a ver si cambian sus acciones, porque pues Petro siempre ha sido aliado de estas organizaciones terroristas chavistas que ahora se dividen en otras facciones mucho más radicalizadas, o a lo mejor es una estrategia de esas mismas organizaciones operadas desde Cuba para seguir sus radicales ataques contra la población civil e imponerse y extorsionar al gobierno en turno. En Taxco, Guerrero, asesinan a una pareja de maestros. El señor Jorge Mergía, en paz descanse, fue el líder de Nueva Alianza, este partido que es pues controlado por el Bester Gordillo, aliada a López Obrador. La otra víctima es su esposa, Lucero Torres. Ellos eran maestros, pero también metidos en la política, como parte de esas fuerzas sindicales que les comenté. Hace apenas 4 días había sido también asesinado en una pozolería el ex candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, ahora en el partido Morena, Ricardo Taja Ramírez, quien aparece en múltiples spots con la israelí comunista Claudia Sheinbaum de Morena. Una muestra de la violencia que vive nuestro país incluso en fechas santas, fechas que deberían de ser de paz y de amor. En Jalisco matan a hombre en Tlaquepaque tras discusión en la madrugada, al parecer en una fiesta de Navidad. En Ciudad de México matan a joven de 23 años de edad en la colonia San Andrés en Azcapotzalco. Tenía una herida causada por arma blanca, fue acuchillado. En Monterrey, gobernado por Movimiento Ciudadano por Samuel García, que es un aliado de López Obrador, asesinaron a balazos a un hombre en un fraccionamiento de Apodaca, el fraccionamiento Asturias Residencial. Las autoridades investigan los hechos de violencia que son una constante en Monterrey, Nuevo León. En Guerrero, en plena Navidad, hombres armados matan a un hombre e hieren a otro en la colonia Ciudad Renacimiento en Acapulco. En México, medios de comunicación reportan el asesinato del luchador conocido como Pablo, un luchador travesti que se hacía llamar Bella de París. Habría sido asesinado en un salón de belleza en Guanajuato el pasado 21 de diciembre, pero los hechos hoy se reportan hoy se conocen más detalles sobre su muerte, sobre el atentado que sufrió. En México, en Nochebuena,
algunos periódicos dicen no fue una noche buena. Durante la noche fueron asesinadas 66 personas. 5 estados de la República Mexicana son donde se concentra el 47% de las víctimas. Sigue liderando Guanajuato, abandonado completamente por el gobierno federal, y el Estado de México, gobernado por Morena, donde se registraron el 47% de los asesinatos violentos en Nochebuena, en Noche de Paz. Y es que pues las personas hacen muchas cosas que no deberían de hacerse en una noche de paz, se alcoholizan, fuman, queman pirotecnia, contaminan gravemente el medio ambiente, aterrorizan a los animales. Bueno, pues hacen cosas que nunca de los nunca pidió el niño Dios. No es una forma digna de celebrar el nacimiento del Salvador. No leen el Evangelio en esa noche, no se reúnen precisamente en familia, sino que buscan fiestas donde el ruido, donde música con mensajes obscenos, ensordecen, aturden sus sentidos y su conciencia. Una crítica personal. En Veracruz, previo a la Nochebuena, asesinan a taxista frente a Palacio Municipal de Cuitláhuac. En Gaza, en las últimas 24 horas, entre la noche del domingo y el lunes, murieron 250 palestinos y más de 500 personas resultaron heridas por ataques del Estado de Israel, según información del Ministerio de Salud palestino, que indica la prensa también es controlado por el Hamas, con lo cual pues dicen que estos datos pues hay que tomarlos también con cierto escepticismo. Pero es un hecho que los ataques por parte del Estado de Israel están utilizados por una inteligencia, están realizados o calculados por una inteligencia artificial que les comenté en programas anteriores, se llama el Evangelio. De manera blasfema, a Basora le llaman el Evangelio. Una inteligencia artificial que calcula disparar los misiles donde pueda ocasionar el mayor número de civiles y de atacantes o de miembros de Hamas muertos, por lo cual la inteligencia artificial se está utilizando por parte del Estado de Israel con fines de crímenes contra la humanidad. En Gaza, el Ministerio de Salud reporta que más de 20.674 palestinos han sido asesinados por ataques de Israel y más de 54.000 han resultado heridos por estos ataques en plena Navidad. Es el acumulado desde que comenzaron los ataques de Israel contra la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre. En la ciudad de Belgrado se registran severas protestas contra los resultados electorales, piden que se repitan las elecciones que se hicieron a principios de este mes. La autoridad oficialmente reporta 35 detenidos. Hay fuertes actos de violencia, encontronazos entre la policía y los manifestantes de Belgrado, mientras que el gobierno de Rusia indica que pues es Occidente, o los servicios de inteligencia de Occidente acusa a Rusia que están intentando desestabilizar a uno de sus aliados para perjudicarle. Caravana de migrantes se emprende camino desde el sur de México hasta los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de López Obrador ha limitado que puedan utilizar el tren conocido como La Bestia. También se ha ilegalizado que puedan utilizar autobuses, aviones, etc. Y bueno, pues ellos van caminando pese a las bajas temperaturas en nuestro país, en algunos estados más que en otros. La inseguridad que puede representar que ellos caminen pues por el territorio mexicano controlado por grupos criminales de la droga, por grupos esclavizadores también de la droga. Bueno, pues los migrantes, algunas familias con mujeres y niños, pues van camino a los Estados Unidos de Norteamérica, huyendo de la miseria del socialismo, del chavismo, de los gobiernos del tipo de López Obrador, que se basan en programas sociales, en miserias sociales, en esta clase de elevar los impuestos, endeudar el país y dilapidar los recursos con amigos empresarios. Bueno, las corrupciones a las que ya estamos acostumbrados todos los iberoamericanos de siempre. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y la Segunda Marquetalia
Son acusados de estar preparando nuevos atentados terroristas en el país, según información de la WFWM, una organización similar que estaría acusándolos a ellos o responsabilizándolos a ellos. En México muere hermana del cantante, en Estados Unidos, muere hermana del cantante Nick Carter, uno de los cantantes de la agrupación Backstreet Boys. Ella se llamaba Bobby Jean, de 41 años de edad. Hay una situación pues triste con relación a la familia de Nick Carter. En 2022 murió su hermano gemelo Aaron, y en 2012 murió su hermana Leslie, que tenía 25 años de edad. En México secuestran 4 trabajadores de pollo, 4 trabajadores de una pollería, esto en Toluca, Estado de México. Habrían sido secuestrados porque el jefe de ellos, el dueño de la pollería en Toluca, se habría negado a pagar las extorsiones del crimen organizado. Hablamos de Toluca, gobernado por Morena, gobernado por Delfina, donde existen estos terribles casos de extorsión. Un hombre fue detenido por parte de las autoridades, quienes lo responsabilizan del secuestro de estos 4 trabajadores de una pollería. Se llama Santiago Ramón N., presunto integrante de la familia michoacana. La familia michoacana que pues ahorita se le está acusando de desaparecer personas en Texcaltitlán como una venganza por la resistencia contra las extorsiones. El gobierno de López Obrador, el gobierno de Delfina Gómez, no ha hecho lo suficiente para desarticular las células criminales de la familia michoacana, que incluso en redes sociales denuncian que el jefe de plaza se pasea libremente por todo el Estado de México. Y amanecimos con muy mala calidad de aire extremadamente mala, reportó la Dirección de Monitoreo Atmosférico. La Navidad no es para quemar pirotecnia, alcoholizarse o comer en exceso, es una fiesta religiosa. Es el nacimiento de Cristo, es la misa de Cristo. Ese es el corazón central de la Navidad. No es para escuchar reggaetón, no es para hacer vulgaridades, para alcoholizarse hasta perder el control, ni para discutir con la familia sobre temas políticos. En Morelos, lamentablemente, una mujer fue asesinada de 14 disparos de bala tras dispararle también a su acompañante, quien resultó herida. Esto en Cuautla, Morelos, gobernado por Morena. En México asesinan a balazos al delincuente conocido como El Mudo. El Mudo se llamaba en realidad Jonathan Israel. Era un joven de 19 años de edad, quien a sus 17 años de edad asesinó a una mujer y a su hija, que traía a su bebé en brazos, en un estacionamiento de Walmart. Por ser menor de edad y porque nuestras leyes son muy débiles para atender esta clase de situaciones, por ser menor de edad, la autoridad justificó que solamente pasara 1 año en prisión, y esto en un tutelar de menores, con el peligro que puede ser que ingresen a un asesino, como Jonathan Israel, que hoy ya murió, pues con otros jóvenes que cometieron otros delitos como robo o algún acto de violencia menor, pero no homicidio. Está mal nuestro sistema. Pasó solo 1 año estar detenido, por ser menor de edad. Cuando salió, se siguió dedicando a la delincuencia, a distribuir droga, a hacer el mal a los demás. Jonathan Israel fue asesinado por los balazos de otros delincuentes. Algunos lo celebrarán, pero hay que pensar que esos que le mataron fue por rivalidad, y pueden ser peores, y no hay detenidos por este caso. Asesinan a balazos a un hombre en Uruapan, Michoacán, gobernado por Morena. Lo asesinaron de varios disparos de bala, esto en una tienda AutoZone. Y otro hecho de violencia en Morelos, gobernado por Morena. Asesinan a una mujer notario público, esto en el municipio de Jonacatepec, Morelos, gobernado por Morena. La señora se llamaba Ruth de la Cruz, notario público. Que en paz descanse. Se desconoce el móvil de su asesinato. Ustedes saben que los notarios públicos pues guardan muchos documentos importantes, como testamentos, como escrituras de propiedad. Bueno,
manejan muchos documentos, dan fe y legalidad a muchos actos jurídicos, a muchas decisiones legales. Entonces, pues por algo es el ataque contra la señora Ruth de la Cruz, y como jurista, como abogado, espero que esto no quede impune, que se investigue y que se detenga a los responsables. En México, más detalles sobre lo que llamaron los medios de comunicación la noche del infierno en Tabasco. Hubo motines en 3 penales, hubo actos de violencia, hubo heridos, hubo muertos, pero el gobierno no lo determina. Por ahí un medio de comunicación dijo que 2 fallecidos, más de 30 o 40 vehículos quemados. Se veía como el infierno, por eso se llamó Noche del Infierno, en vísperas de Navidad. Los pobladores de hecho estaban tan asustados que se retiraron, las calles quedaron completamente vacías, desoladas, porque durante el domingo escucharon detonaciones, disparos. El gobierno de Tabasco insiste en que no eran disparos, en que eran cohetes, pero después de los hechos de violencia en que sí hubo disparos y se quemaron vehículos de transporte y vehículos particulares, pues la gente no sabe. No sabe, y varios centros comerciales de los más importantes de Villahermosa, Tabasco, tuvieron que bajar sus cortinas, cerraron. Fue una Navidad de terror. Ha sido días de mucha violencia. Tabasco se suma a Texcaltitlán, la masacre en Texcaltitlán, Estado de México, la masacre de 11 personas en una posada en Salvatierra, Guanajuato, la masacre de 5 jóvenes de la Universidad Latinoamericana. La Universidad Latinoamericana estudiaban medicina, así como también hechos violentos como el caso de Zacatecas, de jóvenes que fueron asesinados, secuestrados y asesinados, que el gobernador Monreal pues se carcajeó de ellos y de las víctimas. También se suma el caso de Lagos de Moreno, que el presidente también se lo tomó a chiste, a decir que no escuchaba nada. Jóvenes secuestrados por una facción, al parecer, del cártel de Sinaloa, que los obligaron a matarse entre sí. Esa es la situación de violencia e inseguridad que pasa a personas comunes y corrientes que no han hecho nada malo, a pesar de los intentos del presidente de, por ejemplo, criminalizar como drogadictos a los 5 jóvenes estudiantes de medicina de la Universidad Latino, a los cuales les practicaron exámenes toxicológicos y no se drogaban. Claudia Sheinbaum también intentó criminalizarlos. Malos datos económicos para México. El Banco Mundial informa que México este año 2023 es el país con menos crecimiento económico de América Latina. Estamos hablando que América Latina se compone de 33 países. México es el país con el menor crecimiento económico. Esto quiere decir que no se generaron nuevos empleos, que no crecieron las ganancias, los salarios, las ventas. No está funcionando bien la economía de México, y es por las políticas del presidente. No es una situación mundial, porque 33 países tuvieron un mejor crecimiento. Si bien su PIB no es tan grande como el de México, su Producto Interno Bruto en el Suramérica a lo mejor no es tan importante como el de México, el de Brasil sí es muy importante, pero tuvieron mayor crecimiento, lo cual quiere decir que hay consumo, que hay movimiento de la economía, y México está como no se mueve, no tiene mucha actividad. Eso es a lo que se refiere este indicador. Colombia. Ante desplome de su popularidad, el presidente chavista, exterrorista del M-19 Gustavo Petro, da discurso en un lugar llamado Ibagué e insinuó que no soltará el poder. Esto es muy alarmante. Se va a tener que retractar de estas declaraciones. Dijo que él no llegó al poder por una moda y que ya no habrá desde ahora gobiernos de oposición. Esto solamente lo puede decir un dictador. ¿Cómo puede decir eso si los que eligen son los votantes? Gustavo Petro dice que ha llegado para quedarse. Es una muy mala declaración. Muy mala declaración que a él no le favorece, sobre todo con su popularidad desplomada, y además que se le investiga por haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña, como lo declaró ante el fiscal general su hijo Nicolás Petro. En México, después de lo sucedido ayer, hay reacciones políticas por
la noche del infierno en Tabasco. Por ejemplo, esto lo comenta Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de Twitter. Bueno, X, antes Twitter. Dice Xóchitl Gálvez: después de lo sucedido ayer en Tabasco, estando ahí, el presidente calla. Una vez más, ante la tragedia, decide no darle la cara a los ciudadanos y guardar silencio. Hoy la violencia en el país es imparable. Ahí están los resultados de su estrategia de abrazos, no balazos, indicó Xóchitl Gálvez a través de X. Con Tabasco se suma a serias tragedias como masacres en Texcaltitlán, Celaya, Salvatierra, Lagos de Moreno, y más de 5,000 fosas clandestinas que pues se contabilizan en México, acumuladas desde 2006 hasta el presente agosto, bueno, hasta la fecha es el estudio, agosto de 2023 con López Obrador. También la señora Dolores Gutiérrez, que era ex representante de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo un posicionamiento, un comentario al menos sobre la violencia en el estado de Tabasco. Declaró: pensé que no iban a tocar la tierra del presidente, pero sí. Declaró tras los ataques armados del narcotráfico en Tabasco. En México, en el sexenio de López Obrador, se superan los 172,000 asesinatos dolosos. En promedio, 93 asesinatos violentos cada día, que supera en un 52% el promedio de Calderón. Supera en un 37% el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando era ese el promedio. Y recordemos que con Enrique Peña Nieto la violencia era muy alta, pero López Obrador le supera en un 37%. Estas son estadísticas que comentó el periódico Reforma. En México, Xóchitl Gálvez declara: la banda presidencial se gana aquí en la calle, con las personas, con el trabajo, con las ideas, con el esfuerzo. El arzobispo Carlos Aguiar Retes deseó feliz Navidad a todos los mexicanos y al mundo y dijo que el motivo central de esta celebración es la encarnación de la esperanza, que es Cristo, el Verbo encarnado. Es una celebración con sentido de familia y que en 2024, o bueno, en estas fechas, y en 2024 hay importantes desafíos para mantener con vida la familia, la dinámica de una familia de verdad. No las nuevas que están proponiendo pues, grupos ideológicos, ¿no? Grupos de dominación política. El entusiasmo de formar parte de una familia como la que conformó Jesús, hijo, María, madre, y José, padre. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Sigan en compañía, sigan escuchando mi estación de radio y canal, y les invito a que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que se programen mentalmente para tener una situación favorable en sus vidas, que se lo propongan como un objetivo de vida a alcanzar, y si ya lo tienen, pues como un objetivo a mantener, a permanecer, a procurar, a conservar el amor en la familia. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.